Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a considerar algunas pequeñas aplicaciones del Salmo número 105 para nuestra vida. Así como el Salmo 103 y el Salmo 104 eran un conjunto en sí mismo, también lo son el Salmo 105 y el Salmo 106. Estos dos salmos contemplan la historia de Israel desde la perspectiva de Dios. En primer lugar, el Salmo 105. Y luego desde la perspectiva de Israel, Salmo 106. Este salmo posiblemente se originó por orden de David a Asaf en la ocasión del traslado del arca del pacto a Jerusalén. Esto lo podemos encontrar en Primera Crónicas capítulo 16, versículo 8 al 22, que son una copia casi exacta de las palabras del Salmo 105 del versículo 1 al 15. A lo largo de este salmo podemos encontrar tres divisiones naturales o sencillas para que nosotros podamos comprenderlo. En primer lugar, tenemos el regocijo en las obras de Dios por Israel, versículo 1 al 3. En segundo lugar, tenemos el recuerdo de las obras de Dios por Israel, del 4 al 6. Y en tercer lugar tenemos la narración de la obra de Dios por Israel, versículos 7 al 45, que a su vez se divide en dos etapas históricas bien claras, desde el llamado de Abraham hasta José, de los versículos 7 al 25, y desde el llamado de Moisés hasta Josué, de los versículos 26 al 45. Es decir que este salmo es un recordatorio perfecto de parte del salmista, sea David o Asaf, teniendo en cuenta la fidelidad de Dios para con el pacto hacia Abraham, hacia Moisés y hacia todo el pueblo de Israel. Y por supuesto, que nos lleva a pensar a nosotros como hijos de Dios en este tiempo, de la fidelidad de parte de Dios con el pacto por medio de su Hijo para el pueblo espiritual, es decir, para su iglesia. De los versículos 1 al 6 encontramos 10 expresiones enfáticas, 10 expresiones fuertes. Son 10 verbos imperativos que demandan al pueblo emitir acciones conscientes de adoración a Dios. Esto lo hace el salmista antes de explicar las razones por las cuales se debe adorar a Dios. Y estas acciones destacan hechos relevantes que se detallan a continuación. Dar gracias al Señor, proclamar su grandeza, cantar a Dios alabanzas, contarle a todo el mundo acerca de sus obras, regocijarse por el nombre del Rey, alegrarse por adorar al Señor, buscar al Señor y a su fuerza, buscarlo continuamente sin descanso, recordar las maravillas y milagros que Él ha hecho y nunca olvidar sus mandamientos y decretos. Todas estas son acciones activas que cada uno de nosotros podemos ejercer diariamente, en cada oportunidad que tengamos, y está íntimamente relacionado en nuestra comunión con Él, porque en definitiva, la experiencia del pueblo de Israel en la antigüedad no es tan distinta a la nuestra. La idea de estos imperativos hacen de que no nos quedemos solamente con una sola experiencia en nuestra vida, que en este caso como hijos e hijas de Dios puede ser nuestro nuevo nacimiento, nuestra conversión, nuestro cambio de mente, nuestro regreso al Padre. Es decir, el momento en que fuimos hechos hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz, cuando le recibimos en nuestro corazón. Es bueno tener ese recuerdo, por supuesto, pero es el inicio de una serie de recuerdos en nuestra experiencia con Dios que van haciendo sólida nuestra relación con Él, porque en definitiva, aquello que recordamos de parte de Dios para con nosotros es lo que va haciendo fuerte nuestra vida a medida que pasa el tiempo y a medida que pasan los años. Cuando uno contempla la historia del pueblo de Israel de esta manera, entonces es un aliciente para nosotros, para ir escribiendo en nuestra mente, en nuestro corazón,
toda una larga lista, un repaso de nuestra historia en nuestra relación con Él. Uno de los grandes problemas de Israel, fuente y raíz de todos sus problemas, es que ellos perdían su memoria. La gente de Israel había visto las mayores maravillas que ningún pueblo viera jamás en su historia, pero se olvidaban. Nada más ver el milagro y se olvidaban de él. Sintieron de mil maneras la protección visible de Dios, pero pronto se encontraban como si nada hubiera pasado. Y entonces volvían a temer los peligros y a dudar de que el Señor pudiera salvarlos a ellos, a pesar de haberlo hecho tantas veces con fidelidad absoluta. Con esto ellos sufrían y provocaban el enojo de Dios. Esta era la gran debilidad de Israel como pueblo, tenían poca memoria. Nuestros padres en Egipto, dice la Escritura, no comprendieron tus maravillas, no se acordaron de tu abundante misericordia. Y nosotros, no solamente a través del libro del Éxodo, principalmente, sino a través de nuestra propia experiencia, podemos pasar por la misma situación, es decir, olvidarnos, no recordar sus obras. ¿De qué me sirve a mí leer el Salmo 105 y verlo simplemente como un repaso histórico? ¿De qué me sirve a mí leer el Salmo 105 y quizás compararlo históricamente con con parte del libro de Génesis y con el Éxodo y verlo en una comparación histórica? Si de esa comparación histórica no saco una lección para mi vida. Porque tengo que reconocer de que yo también muchas veces tengo poca memoria, me olvido. No me acuerdo de lo que Dios ha hecho por mí. Tengo presente las intervenciones evidentes de su misericordia y su poder en mi vida. Se me escapan de la memoria en cuanto me enfrento a la duda de un nuevo día. Muchas veces vuelvo a temer, muchas veces vuelvo a sufrir y lo que es peor, posiblemente a enojar a Dios, que tanto ha hecho por mí y está dispuesto a hacer mucho más. Muchas veces me olvido, tiemblo ante dificultades que superé antes. Me acobardo ante sufrimientos que antes resistí con su gracia. Muchas veces pierdo ánimo cuando su ayuda me ha demostrado cientos de veces que puedo hacer bien las cosas. Huyo de batallas menos temibles que otras que Él me hizo ganar antes. A veces soy cobarde porque me olvido de su poder. Y no es que uno no conozca su pasado, porque seguramente que cada uno de nosotros, queridos hermanos, recordamos detalles y podemos escribir aún nuestra propia historia de cómo Dios nos ayudó siempre. Desde luego, también sabemos las ocasiones en que Él ha intervenido en nuestra vida de una manera especial para salvarnos de peligros, para levantarnos a lo alto y para llevarnos a una experiencia gloriosa, porque le vimos obrar a Él y también porque permitimos que Él obre en nuestro favor. Sabemos que todo eso muy bien, pero muchas veces también me olvido del significado, la importancia, el mensaje. Me olvido de que cada acción suya no solamente es obra, sino un mensaje. No solo me da ayuda, sino que me expresa una promesa. Si no solo lo hace, sino que también lo dice. Y esto que dice, que asegura, que promete, es lo que se escapa a mi entender y a mi memoria. Seguramente que cuando leemos el Salmo 105 podemos decirle a la vez que recordamos la historia de Israel y recordamos nuestra propia historia, podemos decirle al Señor, Señor, hace que entienda. Señor, ayúdame a recordar. Enséñame a darle a cada uno de tus actos en mi vida el valor que tiene como una ayuda concreta y como una señal permanente, no solamente para alimentar mi fe y mi confianza, sino para poner tu nombre en alto. Señor, enséñame a leer en tus intervenciones el mensaje de tu amor, para que nunca me olvide y nunca dude de que estarás conmigo en el futuro como lo estuviste en el pasado y como lo estás en el día de hoy. Posiblemente esta sea para nosotros la lección de la lectura del Salmo 105. No ser hombres y mujeres que olvidamos,
sino que de la misma manera en que hizo David, al contemplar el arca que debía volver a su lugar y hacer un repaso mental de todo lo que fue la historia del pueblo, de la fidelidad de Dios, me sirva a mí también en este día para hacer un breve repaso de cómo Dios ha sido fiel para conmigo y cómo espera de que de mis labios en este día surjan aquellas palabras de agradecimiento y podamos decir juntamente con todo el pueblo, aleluya. Porque así termina este salmo, dándole la gloria al Dios de la historia, pero también animándome a no olvidar la historia que el Señor comenzó a escribir conmigo desde el momento en que le recibí en mi corazón. No nos olvidemos, el Salmo 105 no es simplemente un repaso de la historia, es un ejemplo de lo que puede ser la historia de una persona, de una familia, de un pueblo y también de una iglesia local en su relación con Dios. Que el Señor nos ayude en este día y en esta mañana a tener buena memoria de cómo Dios es fiel. Que el Señor bendiga su palabra.